No os perdáis la siguiente parte que estamos preparando, que está preparada ya, que vamos a hablar de auroras boreales, pero mientras llega tenemos dos invitadas especiales que saben un montón de historia y que nos van a dar algunos datos tras esa introducción. Llegamos ya a nuestros días más cercanos a nuestra historia. Recogemos la información de nuestro compañero David Cuevas. El tema humo básicamente comienza, por resumir mucho, cuando una serie de personas reciben una suerte de cartas mecanografiadas de unos personajes que se presentaban como humitas, que eran procedentes de un planeta llamado Humo, cercano a una estrella que era la Wolf 424, y que habían aterrizado en la Yavin en los años 50 en Francia, y que desde que estaban aquí querían establecer contacto con los terrícolas para saber más sobre nosotros y compartir, digamos, sus andanzas extraterrestres. Entonces, bueno, algunas de esas misivas llegaban a un tipo llamado Fernando Sesma, que era uno de los principales protagonistas de las tertulias de la Ballena Negra. Entonces llegaban las cartas y este hombre las leía. También había llamadas telefónicas de un ser aparentemente extraterrestre llamado Saliano. Luego pasó a llamarse otro ser distinto, Day 98. Y bueno, había llamadas de aparentes seres extraterrestres, llamadas telefónicas, y luego había cartas. El tema Humo, en la España franquista. ¿A Franco le gustaban los ovnis? Analicemos esta época y algunos de sus misterios. Y lo vamos a hacer a toda prisa. ¿A Franco le gustaban los ovnis o era una pantalla para despistar? Y era un tiempo que yo viví y era tremendo eso de los ovnis en aquel momento. Pero, ¿le gustaban a Franco? Pues como la frase gallega sobre las brujas, a ver las ainas. Él como gallego posiblemente pensaba que podía haberlos, o si no, que mejor tenerlos a buenas. Y es que en esa época del final de la guerra civil, el inicio de la dictadura, tiempos de mucha censura, de mucha escasez, de cartilla de racionamiento, precisamente en ese tiempo en el que la primera española que recibió penicilina fue una chica madrileña, Amparito Peinado, en 1944, y a través del espionaje que hablábamos antes, pues en esa época empieza ya a surgir un interés esotérico en el dictador, y después eso va creciendo, y en una época en la que se hablaba del contubernio masónico judeo-masónico, y que había tantos procesos a sindicalistas o también a personas que pertenecían en la clandestinidad a movimientos de la Segunda República o a partidos políticos, pues es sorprendente que se diera barra libre a los ovnis. En los años 60 prolifera la ufología, estaba enraizada con el espíritu cultureta o friki, diríamos. Hoy en esa España franquista había tertulias como La Ballena Alegre y otras. Eran como salones ilustrados del 18 a las que asistían desde miembros de la policía secreta hasta dramaturgos como Antonio Buero Vallejo, y los extraterrestres parecían defender una de las premisas del régimen, por lo menos de esa frase que dijo Carrero Blanco: orden, unidad y aguantar, porque propugnaban una sociedad armónica. En las cartas de los humitas a los españoles, como así titulamos uno de los epígrafes de mentiras de la historia de España, María y yo, bueno, pues hacemos ese juego de palabras con las cartas de San Pablo, esas 7 cartas que se consideran auténticas y otras pseudoepigráficas, pero las cartas de los humitas escritas a máquina pues propugnan una sociedad armónica, fraternal, avanzada desde el punto de vista tecnológico. Casi hablan de una clase media como la que se estaba desarrollando en esos años 60, así que o Franco les tenía respeto o miedo, o le parecía bien, porque no es entendible que censurara hasta los chistes y metiera multas a los humoristas y sin embargo dejar pues, todo eso, ¿verdad? Y el rotulado rojo de los censores en las obras escritas. Ya os contaré yo cosas que no se hacían en aquel tiempo. Cuando empezamos el programa, el primer programa que se hacía de misterio en España, hubo un tiempo también en el que ahí, en ese tiempo de Franco, había gasolina mágica.
Eso fue un timo que le dieron a Franco, el de la filequina. Llegó de Centro Europa un hombre que se presentaba como con muy buenos contactos, también como que era una persona que iba a salvar a esa España de la inmediata posguerra de las penurias, y es que la gasolina mágica, la filequina, porque él se llamaba Albert von Fileck, pues este extraño austríaco, nacido en 1889, pues le dio realmente una fake news y también, bueno, un timo a Franco. Llegó a Madrid en 1931, se fue entrenando como farsante, engañó primero a una media docena de personas con su loca idea de la gasolina vegetal, y con esa patraña Fileck llegó hasta el Pardo. No se le ocurrió otra cosa que poner a la venta una especie de gasolina sintética llamada filequina, que se obtenía a través de la filtración de un 50% de agua con un 50% de alcohol procedente de vinos endebles, de zumos, de acetona, naftalina y algodón de pólvora, y según Fileck esa sustancia convertiría a España en la principal potencia petrolífera del mundo. La ambición de Franco, sumada al ambiente del aislamiento internacional, desembocó en que se tragara el bulo, y la prueba fehaciente de que lo convenció es que Franco aprobó varios decretos en los que declaraba de interés nacional la empresa de Fileck y calificó de urgente la puesta en marcha de la refinería. Ya tenían terrenos cerca de Barajas. Todo esto estamos en 1940, y en 1941 acaba todo, solo con un año de distancia, y es que una comisión de expertos dictaminó que aquellos líquidos no eran combustible y que el coche no iba a arrancar. Fileck cumplía 52 años, lo enviaron a prisión, 6 meses después salió de la cárcel, volvió a las andadas con nuevas artimañas. En 1946 el régimen franquista lo entregó como supuesto nazi a los aliados. Hay que aclarar que Fileck tuvo muchas facetas, pero nunca fue nazi. Y los aliados lo trasladaron a un campamento de refugiados donde murió 6 años después. Pero después de este chasco, Franco no quedó vacunado ante las mentiras, porque en los años 70 estuvo a punto de creerse la utilidad del motor de agua inventado por el pacense Arturo Estevez Varela. Lo que pasa es que en esa ocasión anduvo Franco un poco más prevenido, encargó un estudio técnico más rápido, descubrió que el material secreto era boro, y al parecer, después de varias exhibiciones en el Nodo y en la televisión, Franco paró el tema diciendo: ya se ha hecho bastante el ridículo. Nos saludan desde Carolina del Sur y Ranger en Noruega. Para terminar, la Coca-Cola no se inventó en Estados Unidos, sino en Valencia. Brevemente, que nos vamos. Pues esa es una hipótesis, aunque al ver un camión de Coca-Cola uno piensa en el capitalismo, en USA, en Estados Unidos. Bueno, pues se puede situar en Aielo de Malferit. Aseguran algunos de sus vecinos que su creador fue Bautista Parisi y que había creado esa fórmula en 1885. Sí, la nuez de cola estaba hecha también con agua de soda y se comercializó como jarabe superior nuez de cola coca. Hablábamos antes de las estancias en Harvard. Bueno, pues eran un grupo, en este caso a finales del siglo XIX, en la época de la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, un grupo de muchachos valencianos con mucho emprendimiento que se fueron a ferias internacionales donde hablaban con farmacéuticos y con químicos, y ahí contaron más de lo que debían contar a un señor que patentó en Georgia la Coca-Cola. Sí, porque llegaba la ley seca en 1886. Piensan que pudieron venir unos cuantos estadounidenses, igual que se llevaban el patrimonio histórico-artístico y arrancaban claustros y hasta pinturas románicas y se iban al otro lado del charco, pues que compraran por 4 duros la patente a Parisi, y así pues esa bebida valenciana fuera comercializada a nivel internacional como Coca-Cola y se considerara a su creador, a John Steve Pemberton, en vez de a Parisi, el valenciano que realmente podemos decir que la creó. Vamos, que en la época de Escarlata O'Hara, el personaje del cine, en la época de la Guerra Civil en Estados Unidos, si bebían ya Coca-Cola, era con sello valenciano. En un momento preparados, llegan las auroras boreales, algo que a lo mejor vamos a tener que vivir de nuevo. En un minuto hoy, que nos vamos. La mayor mentira que hayáis descubierto de la historia en España, si se puede escoger una. La de que fueron los ingleses los inventores del Parlamento, cuando tenemos en el siglo XII los documentos que acreditan el nacimiento del parlamentarismo en León.
Y yo voy a mencionar el caso de Raimunda, porque a nosotras nos sobrecogió en 1992, nos daba miedo ir por los pasillos de casa o por cualquier sitio estando solas en la oscuridad, porque realmente era la primera vez que estábamos escuchando psicofonías que se vendían en los kioscos y que, aunque sí que había presencias en ese Palacio de Linares, no era como el marketing había desarrollado. 1992, el año de la Exposición Universal en Sevilla, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de esa imagen de España ante el mundo 500 años, 5 siglos después del descubrimiento de ese encuentro mutuo con América. Y María y yo, 2 niñas a las que se les encogía el corazón cuando oían el nombre Raimunda. Si hubierais escuchado otras psicofonías. Ha sido un placer, espero que hayáis disfrutado con nosotros. Mentiras de la historia de España, si queréis saber más. ¿Forma de contacto con vosotras? Instagram, Historia Hermanas Lara, LinkedIn, María Lara, Laura Lara, Facebook igual, María Lara Martínez, Laura Lara Martínez, nuestro nombre y apellidos, y Twitter o X, el nombre actual, @DRA, abreviatura doctora María Lara, @DRA Laura Lara. También la Cátedra Libre, las 2 Siberias, nos podéis seguir en Facebook, una cátedra que fundamos en nuestras estancias de investigación en Georgia y de la que hablaremos otro día aquí con nuestro amigo Miguel Blanco, porque es un misterio también el nombre y esa idea de las 2 Siberias en los 2 confines de Europa. Saludamos también a nuestros amigos de Argentina, con los que tenemos el espacio Un Cable desde Cagliari en Radio Nacional Argentina, que me escriben por WhatsApp diciendo que nos están escuchando. Qué bien. Espero que veros muchas más veces en el Espacio en Blanco, que hayáis disfrutado, y siempre un placer estar con vosotras. Siempre un honor. Gracias. 13:18, 2:18 en las Islas Canarias. Un poco de información y nos vamos al cine enseguida. Amigos que nos escuchan desde multitud de lugares en el mundo, gracias por mandarnos esas notas de voz. Hay un teléfono 633 50 50 11 por si queréis hacerlo. Y saludar a nuestro siguiente invitado, Francisco Javier Millán Almenar. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí a estas horas. Un placer. Eres el único que me hace trasnochar, que lo sepas. Cómo me gusta que lo hagas. ¿Vienes de la Feria del Libro? Sí, vengo de la Feria del Libro. Estoy estos días en Madrid y mañana volveré a estar firmando, además, muy cerca de vosotros, en la caseta 148. Sí, nosotros estamos a la 147. Sí, enfrente mismo. Vamos a estar. Bueno, luego decimos, ¿a qué hora vas a estar ya? Mañana a la 1, de 1 a 2 y de 6 a 7 de la tarde. Vale, si queréis conocer a nuestro compañero que inventó eso de las pantallas misteriosas y de repente nos viene con unas películas que tienen un trasfondo que nunca habíamos imaginado, ahí va a estar. Hoy nos vamos, estoy anunciando lo de las auroras boreales. Te digo algo antes. Un día estando no sé dónde, en qué sitio, con algunos indígenas, me dijeron que había una profecía que decía que cuando las auroras boreales se vieran en Europa, que empezáramos a preocuparnos. Uy, no es la primera vez que se han visto en Europa, luego te contaré. Ya. No sé, ¿por dónde vamos? Vamos a empezar, decir que están de noticia actual porque es que se han visto en toda España, es que se han visto hasta en Canarias. Y esto es debido a esa tormenta geomagnética que ha sufrido la Tierra de categoría G4, una de las más importantes de los últimos 20 años. En Euronews nos lo contaban de la siguiente manera. Tenemos un corte de audio que nos lo explican muy bien. Una inusualmente potente tormenta solar ha llegado a la Tierra llenando de colores los cielos del hemisferio norte. Se han avistado auroras boreales en lugares donde normalmente no se producen, como por ejemplo la costa mediterránea española e incluso las Islas Canarias. Las tormentas solares traen consigo riesgos para los satélites GPS y de comunicaciones y las líneas eléctricas de alta tensión en la Tierra. Los 7 astronautas dentro de la Estación Internacional Espacial no corren riesgo alguno. Este espectáculo de luces en forma de auroras boreales se podrá observar mejor a través de cámaras y móviles. Increíble. Yo cuando salió la noticia empecé a preocuparme. Y según tengo aquí datos, el Observatorio Astronómico de Calar Alto de Almería informó del fenómeno, el de Torremocha de Jiloca en Teruel, y desde la montaña de Peña Trevinca en la comarca orensana de Caballeda, de Valdeorras.
se vio todo esto y lo vieron en montones de lugares. Hay fotografías que han salido muchas. Alucinantes. Yo salía todas las madrugadas cuando me levantaba a mitad de noche a verlo en la terraza, pero no pude captarlas, no pude verlas. Y posiblemente se vuelvan otra vez a ver en breve. Es lo que están informando los expertos. Así que habrá que estar muy atentos. Habrá que ver siempre los cielos. Cuéntame esto de las auroras boreales. Pues sí, te cuento. Es el viento solar, ¿no?, que nos envía nuestro astro rey. Realmente se forman de la siguiente manera. Ese viento solar va cargado de partículas eléctricamente cargadas, ¿no?, valga la redundancia, y se juntan con los gases enrarecidos de la atmósfera, de las capas superiores, y luego entran en contacto con el campo magnético de la Tierra. Y es allí donde se produce ese roce y esas luces, esos colores tan magníficos. Habitualmente se suelen ver en las regiones polares, porque allí el campo magnético de la Tierra es mucho más débil. Pero claro, con este viento solar tan enorme que hemos tenido, con estas ráfagas de categoría G4, se han podido ver prácticamente en toda Europa. Y creo que es el que era el más potente que se ha producido. Sí, el más potente en los últimos 20 años, pero no el más potente históricamente, porque ha habido otros eventos, como luego veremos a continuación. Pero claro, esta sección habla de cine, y hay una película que se inspira un poco en todo esto, en las auroras boreales y en eso que has dicho, ¿no?, de esos indios que avisaban de un posible cataclismo. Está un poco vinculado con esto. Vamos a ver la película. Las cifras son un aviso, pero no para mí ni para ningún grupo. Son un aviso para el mundo. Está bien, ahora sí que me estás asustando de verdad. La supererupción en nuestro sistema solar. Una onda de radiación de 100 microteslas que destruirá nuestra capa de ozono y acabará con todo el planeta. Hay que avisar a todo el mundo, hay que llamar a la NOAA. Ya lo sabrán, la comunicarán en cualquier momento. Creí que había un propósito en todo esto. ¿Por qué he recibido estas predicciones y no puedo hacer nada? ¿Cómo voy a detener el fin del mundo? Es curioso que el cine se adelante muchas veces. Me ha pasado muchas veces contigo, ¿no? Has hablado de películas que de repente están adelantando la inteligencia artificial, los robots, etcétera, etcétera. Ya también estaban hablando de todo esto. Ya estaban hablando de esto en el año 2009. Hemos escuchado un fragmento, una escena de la película Señales del futuro. Es una película dirigida por un director muy particular que se llama Alex Proyas, que fue el director del Cuervo, aquella película también maldita, y de Dark City, que es una película que te traeré más adelante en un Pantallas Misteriosas y que nos habla del terraplanismo y de muchos elementos muy parecidos también a Matrix. Esto te lo dejo como spoiler. Aperitivo para más adelante. La película de Señales del futuro nos lleva al principio del año 1959, donde en un instituto unos niños hacen una cápsula del tiempo. Las cápsulas del tiempo son esos objetos que se llenan con, pues yo qué sé, una botella, un recorte de periódico, una fotografía de esa época. Y luego esa cápsula del tiempo es abierta. En el caso de la película... La guardan en un sitio y un tiempo después... Exacto, y un tiempo después es recuperada. En el caso de la película es recuperada 50 años más tarde, y entre los objetos aparece unas listas, unos números que no se sabe muy bien a qué corresponden, y que corresponden a fechas y momentos concretos donde se van a producir catástrofes, a veces naturales, a veces técnicas, caídas de aviones, etc. Y todo es por culpa de una actividad solar inusual que parece que va a engullir el planeta Tierra, hasta tal punto que se avisa sobre una fecha concreta donde la capa de ozono va a desaparecer y, por tanto, con una llamarada, la humanidad va a desaparecer, pero de golpe. Pero Alex Proyas, en el guión, es muy inteligente porque él introduce unos personajes también que son unos seres, unos individuos que observan toda esta actividad y observan de alguna manera cómo nuestra humanidad va a ir desapareciendo. No se sabe si son extraterrestres, si son espíritus, pero que también son capaces de elegir a una serie de personas que van a ser los únicos supervivientes de este gran cataclismo. Qué curioso. Déjame que lea
Yo estuve con los indios Sami, la última tribu indígena de Europa. Para ellos las auroras boreales son signos de mal agüero y nadie quiere hablar de ellas. Pues fíjate, en la película Señales del Futuro, las auroras boreales empiezan a avisar que algo está pasando, algo inusual. Porque claro, son auroras que se van viendo a nivel global, ya no solamente en Europa, sino en todos los hemisferios, en el norte y en el sur. Y todo esto está vinculado porque la película se inspira en un evento real que ocurrió a mediados del siglo XIX, el llamado evento Carrington. He traído parte de la banda sonora de Señales del Futuro, compuesta por Marco Beltrami, para introducirnos en este tema histórico que tiene mucho de misterio, pero también mucho de historia. Vamos a escucharlo. Marco Beltrami es el compositor de esta música. Cómo me gusta. Un compositor muy habituado también al cine de terror, sí. Que me gusta mucho. Utilizamos alguna de sus bandas sonoras de vez en cuando aquí en el programa. Muy atmosférico. Mimic, una banda sonora fantástica también de él, te la recomiendo para utilizarla como pieza musical. Vale. Y volvemos al tema del evento Carrington. Es descubierto este evento por Richard Carrington, que era un astrónomo inglés, por eso se le puso su nombre. Y todo empezó el 28 de agosto de 1959, cuando se empezaron a ver auroras boreales. Esto está totalmente documentado. En Madrid, se vieron aquí, ¿sí? Se vieron en Roma, se vieron en Santiago de Chile, en La Habana, en Ciudad de Panamá, al norte de Colombia e incluso en Australia. Es decir, se vieron en todo el mundo. Algo espectacular, mucho más espectacular que en la actualidad. El 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington sale a su jardín, lanza, directamente el telescopio, la mira hacia el Sol y detecta que en el Sol se están produciendo dos enormes llamaradas de luz blanca que son eyectadas hacia la Tierra, y ese efecto de ese campo magnético, de esa energía que nos va a mandar, se va a ver 17 horas más tarde. Se va a ver además y se va a demostrar gracias a que en esos momentos las comunicaciones que había, que eran las únicas que había, no había teléfono, no había internet, no había nada, había telégrafo. Todo el telégrafo a nivel global desapareció, o sea, se fundió directamente. Por eso hay tanto miedo, por eso se habla desde la ciencia, desde los expertos en tema satelital, de si estas llamaradas solares nos van a producir pues que de repente todo se venga abajo. Se vino abajo ya, en 1859, hasta tal punto que muchas estaciones de telégrafos sufrieron incendios. Y fíjate cómo estaba todo cargado, la atmósfera tenía una carga eléctrica tan brutal que hubo un momento en el que, cuando habían pasado esas primeras horas, los telégrafos podían enviar mensajes a larga distancia sin la necesidad de baterías, porque ya la propia electricidad de la atmósfera impulsaba esos mensajes. Algo alucinante. Qué curioso. Efecto Carrington, seguías contándome algunas de las cosas. Sí, hay una noticia que me gusta especialmente del 6 de septiembre de 1859, que la lanza el Wicked West, en Missouri. Se decía que en Missouri, en las calles de muchas de las ciudades de este estado, podrías perfectamente salir al exterior con una hoja de ese periódico y leerla sin necesidad de una vela, de ninguna luz, porque eran tan potentes las auroras boreales que iluminaban las ciudades y los pueblos. O sea, imagínate lo que dio de sí ese evento, cómo debió ser verlo, ¿no? No ha sido el evento más importante de todos estos que te estoy contando, porque también se sabe que entre los años 774 y 775 ya hubo uno. Y esto no se sabe porque a través de los documentos, porque no había prensa en esa época, pero sí se sabe a través de los depósitos de carbono 14 de los anillos de los árboles, que dan muchos datos en muchas ocasiones. Y se ha sabido que hay, en un momento concreto de esos anillos, un montón de carga de carbono 14 que es derivada de los rayos cósmicos de alta energía que nos llegan del espacio. O sea, al final todo nos llega desde el espacio. Somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. Y los árboles, los anillos de árboles, son una gran información de cara al futuro. Señales del futuro, como decía la película. 774 y 775 bajo el reinado de Carlomagno, qué curioso. Eso es en una época donde evidentemente no había comunicaciones y por tanto, con toda probabilidad, las gentes de esa época no se enteraron de nada. Vale.
Julio Verne, ¿tiene algo que ver con todo esto? Sí, tiene que ver porque Julio Verne presenció las auroras boreales de 1859. Él estaba de viaje en Glasgow. Mucha gente piensa que Julio Verne no se movió de Nantes ni de Nimes, pero sí que realmente se movió y tuvo muchos viajes, viajó a muchas partes de Europa, incluso a España, y estuvo de viaje en ese año en Escocia, concretamente en Glasgow, y desde Glasgow pudo presenciarlo. Y esto lo recoge en un libro llamado Viaje a contrapelo por Inglaterra y Escocia, un libro que es rechazado por su editor, por Hetzel, porque no es el típico libro de aventuras, sino que es un libro de viajes, una guía de viajes como las que conocemos en la actualidad. Y él en este libro se inventa a dos personajes, y los personajes al principio lo cubran un poco dudando, ¿qué son esas luces en el cielo, ¿no?, que ellos están viendo? Ellos piensan que sí es un incendio cercano, e incluso otro de los personajes habla de la reverberación de los altos hornos en plena combustión. Te recuerdo que Glasgow es una de las capitales más industriales, no sé si habrás estado, yo he estado, y es una de las más industrializadas, y por tanto podría haber sido, pero no, eran las auroras boreales del evento Carrington, que Julio Verne pudo ver, y de alguna manera inspiraron un fragmento, un pasaje de Viaje al centro de la Tierra, año 1864, damos un pequeño salto. Él solucionó con las auroras boreales un grandísimo problema, porque cuando el profesor Lindenbrock y su sobrino y el acompañante viajan a esa tierra hueca, claro, tienen que encontrar algún sitio donde haya algo de luz. Aunque bajan con unas linternas un tanto rudimentarias, cuando llegan a esa caverna gigantesca, de repente descubren que hay una energía flotando en el ambiente y que hay luz dentro. Esto es alucinante, sobre todo para la gente que sea amante del tema de la tierra hueca. Yo no me la creo demasiado esta teoría, pero Julio Verne la defendía, y defendía que esa luz que se veía en la caverna eran rachas de energía que formaban auroras boreales en el interior de la Tierra. ¿Cómo entraban las auroras boreales? Esta es otra historia. Qué curioso. Algunos científicos dicen que, y es un peligro que nos amenazan, que una tormenta solar nos podía devolver a la edad de piedra. Claro, porque no es que... Pero podría ocurrir, ¿no?, que de repente Internet desapareciera, que el GPS, por ejemplo, para traerme aquí al estudio, el conductor ha utilizado el GPS. Se podría haber perdido si el evento se hubiera producido esta noche y no hubiera la posibilidad de poder contactar con los satélites. Pero es más, es que utilizamos Internet y lo digital para todo, para sacar dinero, para temas de salud. Habría una gran crisis a nivel global por culpa de esta caída de las comunicaciones. De momento nos están alertando. Por otro lado, las grandes empresas como la de Elon Musk dice que no, que los tienen todo preparado, que no va a pasar nada. Pero, a ver, si ocurriera la de Carlomagno o la del evento Carrington, pues ya veremos. Y parece ser que sí que podría llegar a pasar. El evento que hemos vivido en esta semana nos ha pasado un poco como de largo. Es decir, la Tierra estaba como en un lado de este viento solar, ¿no? Digamos que nos ha pasado como por una esquina, ¿vale? Pero si nos ha pasado por una esquina y realmente ha producido esas auroras boreales, imagínate si nos da de lleno. Wow, tremendo. No sé por dónde seguir. Si ese extraño cubo que se vio, que emergió del Sol. Sí. ¿Qué es eso? Es que yo me tengo que retrotraer a lo que ocurrió a finales del 2023. El 28 de diciembre del 2023, fíjate, el Día de los Santos Inocentes, se detecta una gran llamarada, una gran tormenta solar, y de esa llamarada surge un cubo negro. Un cubo negro, unas imágenes que capta la NASA. Y en el momento en el que esa imagen es captada, de repente la imagen se queda bloqueada y pone hemos tenido un fallo, hemos tenido problemas, etcétera, lo típico, ¿no? Intentando ocultar. Esta grabación es captada por un ufólogo muy famoso estadounidense llamado Scott Warren, y en su canal de YouTube se puede ver cómo hay como una especie de cubo saliendo de una llamarada. ¿Del Sol? Del Sol. Claro, ¿qué es esto? Un objeto volador no identificado que soporta semejantes grados de temperatura. Se está hablando mucho sobre la hipótesis de naves espaciales recolectoras de las energías de las estrellas. Por tanto, podría tener algo que ver con todo esto. Es una idea muy descabellada, muy de ciencia ficción, muy de película, pero bueno, ahí está. A veces el cine no sirve para adelantar.
Y hay películas que se han hecho sobre todo esto, ¿no? Sí, vamos a acabar de una manera más optimista, y hay una película que me gusta a mí especialmente, se llama Frequency, y he traído también un fragmentito, también muy relacionado con las auroras boreales. Escuchamos. Perdona, era mi hijo. ¿Qué acabas de decir? Que me perdones, que ha venido mi hijo. ¿Y llamas a tu hijo Gran Jefe? Sí, ¿Me has dicho cómo te llamas? Frank Sullivan. ¿Se trata de una broma? Gordo, ¿eres tú? ¿Me estás tomando el pelo? No te tomo el pelo. Oye, solo intento averiguar. ¿Me estás cómo... diciendo que te llamas Frank Sullivan, que vives en Queens y que no entiendes cómo sabía el resultado del primer partido de la final del 69? Sí, eso es exactamente lo que me gustaría saber. Gordo, como seas tú, te juro... ¿Cuál es tu código de emisora? Tu identificador. W2QYV. Bien, escúchame. Me llamo John Francis Sullivan. Vivo en el 343 de la avenida 42, donde llevo toda mi vida. Y vi el primer partido de la final de 1969, aquí. En esta casa, hace 30 años. ¡Y una mierda! Su padre se llamaba... Francis Patrick Sullivan, y era bombero. Y un hincha de los Mets. Cada noche, Cuando me acostaba, me cantaba, llévame al partido. Una película en la que se está comunicando con alguien del pasado. Así es, el hijo se está comunicando, el que estábamos escuchando la voz principal, que es la de Jim Caviezel en su voz doblada, se está comunicando con su padre fallecido además en un accidente. Él era bombero y falleció en un incendio. Y entonces, claro, él se puede comunicar a través de las estaciones estas de radioaficionado. Sí. ¿Y sabes lo que hay en el cielo cuando se puede comunicar con el pasado? Las auroras boreales. Antes te he explicado lo del evento Carrington. Te he contado que sin utilizar las baterías podían mandar mensajes a larga distancia. Pues la película juega con esto, con la idea de que esta larga distancia ya rompe por completo el espacio y el tiempo. Es una película muy de fantasía, pero una película muy especial. Y además, el protagonista es Jim Caviezel, el que interpretó a Jesucristo en la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, el protagonista también de Sounds of Freedom, un actor muy especial que no elige sus proyectos al tuntún, sino que lo hace pensando mucho. El cine nos trae mensajes. Había un dato que no sé si has querido decir, que tiene que ver con el efecto Carrington. Vio dos enormes llamaradas de luz blanca que despidieron una energía equivalente a más de 10.000 millones de bombas atómicas. Exactamente, es un dato... 10.000 millones de bombas atómicas. Un dato correcto. Claro, lo que nos llega a nosotros está más diluido debido a la distancia del Sol con la Tierra. Y gracias a que estamos a esa distancia, estamos en el área de habitabilidad, que se llama, del sistema solar. Es un lugar donde podemos sobrevivir gracias al calor del Sol, a las condiciones naturales, etcétera. Pero si estuviéramos más cerca, estaríamos totalmente fritos ya, ¿eh? ¿Se van a volver a ver las auroras boreales? Pues comentan que sí, vamos a tener que estar muy atentos en las próximas semanas. Se hablaba de la primera semana de junio, ya estamos en junio, así que... Primera semana de junio. Sí, se hablaba, pero vamos a tener que estar atentos porque se van a dar nuevas tormentas geomagnéticas y estas producirán las auroras. Que lleguen a España, eso ya es otra cosa. Quizás a lo mejor tengamos que viajar a regiones polares para poder disfrutar de ellas. Según los inues no era bonito disfrutar de ellas. No, ya ese mensaje que me has mandado... Sí, lo dice Juan, nuestro compañero que ha estado por allí con ellos. Da un poco de miedo. Da un poco de miedo, sí. Y sobre todo ese anuncio de que se van a volver a ver y que a lo mejor se ven incluso hasta en nuestro territorio, con lo cual, y según dicen los científicos, pueden, que ya pasó, que no lo has contado, machacar todos los satélites, quedarnos sin wifi, sin internet, sin comunicaciones, sin televisión. Wow, volver a la edad de piedra. Señales del futuro. Todo lo que hemos contado aquí puede tener un punto de ciencia ficción, pero también mucho de ciencia y también de misterio. ¿Quieres decir algo más? Sí, mira. Esta música que he elegido forma parte de la banda sonora de Doctor en Alaska, una serie que a mí me encanta especialmente, que pudo verse a través de Televisión Española en la 2 hace muchos años. Y este tema suena en un capítulo muy especial donde las auroras boreales son protagonistas, porque la serie transcurre en Alaska, en ese lugar donde también se pueden ver. Y los habitantes de Sicily a veces son influidos por la presencia de estas auroras, porque de alguna manera afectan nuestro ser. ¿Cómo irán las cosas, eh? Un capítulo más de Pantallas Misteriosas, con el honor de tener aquí en directo en nuestro estudio a estas horas
a Francisco Javier Millán Almenar. Recuerda que mañana vas a estar en la Feria del Libro. Sí, caseta 148 de Diablo Ediciones a las 13 horas y a las 18. Por cierto, estaré firmando un libro muy misterioso, Rutas hacia el Misterio, que lo hemos lanzado en Diablo Ediciones, donde hablamos de lugares míticos para el misterio en España. ¿Y forma de contacto contigo? Pues como siempre, a través de mis redes sociales, mi nombre completo, Francisco Javier Millán. Ha sido un placer que hayas estado aquí. Nos veremos próximamente. Y espero volver a hacerte trasnochar y que vengas al programa. Cuando quieras. 13:45, 2:45 en las Islas Canarias. El Club Bilderberg está en España. Igual nos damos algo de información. Llega el tiempo de Juan Gómez, nuestro compañero, que de vez en cuando nos trae noticias o misterios o algunos testimonios de nuestros oyentes. Pero hoy, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, un placer, como siempre, Miguel, por supuesto que sí. Fíjate que está buscando información de esto, de lo que vamos a hablar, y no hay casi nada de información, ¿eh? El Club Bilderberg, que se reúne en estos días en Madrid, y son invisibles o secretos porque qué poca información hay sobre ellos. Tenemos muy poca información, no son secretos porque obviamente conocemos que están en Madrid, conocemos que se llevan desde el jueves reunidos hasta prácticamente hoy sábado. Mañana termina esta reclusión, que es casi una reclusión de 3 días que hacen en el Hotel Miramar en Madrid. Y aunque sabemos que se reúnen y además es Vox Populi, lo que no sabemos es lógicamente cuáles son las decisiones y los temas que sí podemos intuir, incluso a través de sus líneas, vamos a decir, oficiales, si han contado alguna que otra información, pero lógicamente no vamos a saber ni mucho menos los detalles, los pormenores de lo que se va a cocer en lo que dicen es uno de los clubes más importantes y uno de los que más teorías de la conspiración han generado a lo largo del tiempo. Hemos hablado muchas veces con expertos hablando del Club Bilderberg, pero queremos dar simplemente la noticia para que, bueno, la ha dado nuestro compañero Iker Jiménez también, creo que el jueves, pero un poco más se está hablando de este asunto. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Y se cumplen 70 años, ¿no?, desde que el Club Bilderberg se fundó o se organizó. Así es, 70 años desde que el club se fundó. Y además lo hizo con, vamos a decir, que nombres de gran relevancia, como David Rockefeller, y también una persona que ha muerto hace relativamente poco, con 101 años, que fue nada más y nada menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, que fue Henry Kissinger, a través de una figura que también es muy controvertida y que incluso en España pues tiene su polémica. Bueno, por circunstancias que ahora mismo no vamos a comentar, pero es cierto que ellos han formado este club y desde hace 70 años llevan reuniéndose de manera habitual en diferentes países. España ha sido, como decía, el escenario de esas reuniones. Esta es la tercera vez. ¿Y cuál es el objetivo precisamente de este club? Bueno, pues lo que sabemos a nivel oficial es que las temáticas que van a tratar van a ser y tienen que ver con el estado y la seguridad de la inteligencia artificial, también el clima, también el futuro de la guerra y la geopolítica mundial. Esto también nos lleva al terreno de la conspiración, también los desafíos económicos de Europa y Estados Unidos y la situación en Ucrania, en Oriente Medio, en China y en Rusia. Esos son al menos los temas, vamos a decir que contundentes, oficiales, que aparentemente van a tratar de manera profunda en esa reunión secreta. Hay temas que dan mucho miedo y hay gente que está... Bueno, hay mucha gente crítica en contra del Club Bilderberg porque dicen que es el poder en la sombra, son los poderosos que manejan nuestro mundo, pero están diciendo ya, alzándose algunas voces que dicen que en Europa nos preparemos para la guerra. Hay algunos países que están ya poniendo el servicio militar obligatorio, volviendo al servicio militar, así que prepárate que igual te toca ir al servicio militar. Es cierto, por ejemplo, que se les ha de vez en cuando entrevistado a algunos de los miembros del Club Bilderberg y ellos, que son muy parcos en sus declaraciones, lo único que prácticamente dicen es que simplemente son un grupo de personas que tienen un sentido común del dinero, de la política y de la economía, y que no va más allá y que ni mucho menos pretenden derrocar ningún país ni gobernar el mundo tal como dicen en la sombra. Pero claro, eso es lo que dicen a nivel oficial. Lógicamente eso también genera que muchas personas crean todo lo contrario, lo cual nos lleva una vez más al terreno del enigma, Miguel. Madrid, ese hotel, hay unas medidas de seguridad supongo increíbles, ¿no? Ayer se veía que estaban poniendo un montón de setos para que no se viera la entrada a ese hotel y evidentemente la gente que iba a entrar en él. Ahí está, sobre todo para salvaguardar por lo menos la entrada, el momento de la entrada de las personas que sí van a asistir, de hecho que ya están, muchas de ellas en ese Hotel Miramar,
y que, bueno, quizá por el tema de las cámaras y los medios de comunicación, que no tomaran esa imagen en el momento en que entraban al hotel. Medidas de seguridad que tienen que ver desde la policía hasta, fíjate bien, hasta la inhibición a través de las líneas de teléfono, y también algo que es realmente interesante, y es el hecho de que Internet también, según he podido averiguar, se va a gestar desde el propio hotel con un sistema propio. Es decir, no van a utilizar, por ejemplo, para conectarse a Internet a través de la línea que puede, y en muchas ocasiones, tú lo sabes, Miguel, tienen para el público, para los clientes, los propios hoteles, ya que estas, vamos a decir, estas conexiones abiertas, entre comillas, son susceptibles de ser hackeadas. Así que es muy probable que tengan su propio sistema para conectarse a Internet libre y totalmente encriptado, para que nada de lo que ellos estén incluso visitando, buscando a través de la línea de Internet, se pueda de alguna forma hackear o pueda ser interceptada. Eso, entre otras cosas, como por ejemplo el hecho de los móviles. Una de las cuestiones que tienen que ver, y ya con la situación interna, es que el uso de los teléfonos móviles en esas reuniones y también en las ponencias, porque va a haber ponencias, es muy probable que se prohíban absolutamente, para que nadie grabe absolutamente nada y pueda haber una futura filtración. Tenemos que pensar que van a asistir más de 130 personas, invitados, entre invitados y miembros, y alguno puede que tuviera, vamos a decir, que la tentación de sacar a la luz aquello que en el hotel vaya a ocurrir. Así que, una vez más, estamos ante unas medidas de seguridad y también de discreción absolutas. Es como una sociedad secreta, ¿no? Que tienen, no sé si se les harán hacer algún tipo de juramento de que no van a dar ningún tipo de información de lo que allí se hable, ¿no? Es como si se reúnen unos cuantos amiguetes, no contamos nada, pero amiguetes súper potentes en todo el mundo. Claro, pues fíjate, hay un detalle que me parece realmente clave en esto, y es que a los asistentes les piden que se desvinculen de sus cargos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues tiene mucho que ver con aquello de hablar de manera desinhibida. Es decir, lo que pretenden en estos círculos, en estas conversaciones, en esas reuniones y en esas ponencias que se están realizando en el hotel, o que se han realizado hasta hace bien poquito, es el hecho de que las personas puedan hablar sin, vamos a decir, la toga o el peso de ser los responsables o los directores de ciertas empresas de mucho peso específico, evidentemente, a nivel global, y que puedan hablar de manera libre. Y esto se hace bajo esa estricta confidencialidad, en donde no puede grabarse absolutamente nada y en donde nada de eso se puede filtrar, precisamente para dar la confianza a esa libertad de expresión, a esa libertad en donde cada uno pueda opinar de manera libre, y puede que incluso podríamos denominar que políticamente incorrecta, pues dentro de estos asuntos que lógicamente nos competen a todos. Y es cierto que tienen que estar los miembros que han llegado el jueves 3 días sin excepción. Sí, prácticamente. Es cierto que los miembros, sobre todo los miembros de más peso específico, tienen que estar 3 días prácticamente enclaustrados, y si salen lo tienen que hacer bajo ciertas medidas. De hecho, tienen coches asignados para poder salir en caso de que quieran tomarse algo, y de manera más o menos discreta, porque lógicamente estar 3 días encerrados en un hotel, bueno, pues puede ser ciertamente incómodo para algunas personas, pero los invitados de mayor categoría o los miembros del Club Bilderberg de mayor categoría tienen que estar los 3 días en el hotel. Cualquiera que no sea o no tenga esa relevancia, pues quizá pueda participar de menos tiempo. De hecho, incluso hoy mismo sábado llegaba a la gala nada más y nada menos que el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, llegaba pues de manera invitada a esa cena que realiza el Club Bilderberg, ¿no? Y una vez más nos lleva al terreno sobre todo de qué es lo que habrán contado en esa cena, qué cosas habrán dirimido para que esté el propio presidente del país, Pedro Sánchez, dentro de este club que tanta y tanta tinta ha hecho correr, Miguel. Hace muchos años, en una de esas reuniones del Club Bilderberg, alguien me dijo que, ya sabes, de vez en cuando se filtra información, cuando nuestro presidente ahora no era para nada conocido, el próximo presidente va a ser... Y fíjate, acertaron. Es como si en sus manos estuvieran las decisiones a nivel no solamente español, sino del mundo.
Claro, es que es una de las cuestiones que se plantea, ¿no? Si esta gente son los verdaderos artífices de todas las cosas que ocurren a nivel global, a nivel planetario, en cuanto a economía, en cuanto a geopolítica y en cuanto incluso dicen que el alzamiento, ¿no?, de ciertas guerras o ciertos conflictos a nivel mundial. Desde luego, esto, bueno, podríamos llevarlo incluso a otro tipo de sociedades secretas o discretas, de las cuales también se dice lo mismo. Podríamos hablar de los masones, podríamos hablar de otro tipo de, incluso de los, ahora mismo estoy recordando los Bohemian Group en Estados Unidos, que también se reúnen de manera secreta en un lugar apartado dentro de un bosque en donde pasan cosas ahí muy extrañas. Y bueno, lógicamente yo creo que se tendrían que poner todas estas sociedades secretas de acuerdo para poder crear este gran plan maestro y así poder manejar el mundo. Lo que pasa es que es cierto que el Club Bilderberg tiene, vamos a decir, que un peso específico mucho mayor que otras, y esto hace que su relevancia y también la importancia de sus decisiones puede que se vean afectadas en el ámbito público, incluso en las posibilidades de que un país pueda o no finalmente tener, no sé si las consecuencias de las decisiones que tomen, por ejemplo, en ese hotel, en el Hotel Miramar en Madrid. Y casi terminando, entre los españoles invitados se encuentra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Casi nada los colegas y las colegas que están ahí, ¿eh? Sin duda alguna, y también en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política, por ejemplo, o en el ámbito del periodismo. Estará Pedro J. Ramírez, estará también el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, hablas de Nadia Calviño, hablamos también del presidente del Grupo Planeta y A3 Media. En definitiva, medios de comunicación, medios culturales, medios económicos, medios políticos, medios empresariales, todos en un mismo hotel durante 3 días. Algo sin duda tiene que salir de ahí y muchos creen, Miguel, que no va a ser nada bueno. Aunque te confundas que sea algo muy bueno, que de repente hagan cosas buenas para toda la gente de España, del planeta, y que utilicen el poder para cosas, eso, que redunden en el bien común de todos los seres humanos. Ojalá sea así. Ojalá. Forma de contacto contigo, habría que preguntar por qué Madrid, pero bueno, eso lo dejamos ahí. Veremos si después de mañana se dan más información y se filtra algo más de lo que han dicho. Pero entre otras cosas, Europa, prepararse para la guerra. Ahí lo dejamos. Forma de contacto contigo. Pues a través del email del programa, Juan Gómez, @gmail.com. Un abrazo como siempre. Un placer. Creo que dentro de poco vienen otros misterios más terroríficos. Sí, iremos con ellos. Abrazos. Chao.